Ahora nos vamos a hablar con otro economista, como es Fausto Spotorno, ¿sí? Que gentilmente nos atiende. Se dio a conocer ayer el número de la inflación y es un disparador para hablar justamente con Fausto. Fausto, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, en Bien. principio me parece no sorprendió el número, ¿no? Era más o menos lo esperado. El proceso inflacionario sigue tan alto como a lo largo del año. Sí, 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 sí. Sí, y vamos a ver cuál es el programa del gobierno, pero parece que va a seguir, para mí, así de alto por mucho tiempo. Ujú. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué crees eso? sí, porque, a ver, ayer el ministro de Economía dijo, bueno, no es un año, en 2020 pasó un ajuste fiscal, eh, y básicamente cuando uno mira la inflación, para atacar la inflación hay que tener tres cosas mínimas, de mínimo. Tenés que tener un ajuste fiscal, una reducción en la emisión monetaria Sí. y una estabilidad del tipo de cambio de mínimo, más allá de generar credibilidad en la moneda. Ujú. Y lo cierto es que ya quedó claro que el ajuste fiscal no se va a dar. Sí. La emisión monetaria, no sabemos hasta cuánto, algo de emisión monetaria va a haber. Ahí la pregunta es cuánto puede aguantar. Sí. Pero dadas las expectativas que se tienen y la esperanza de recuperar la economía de corto plazo, si esa va a ser la prioridad, probablemente la emisión monetaria no sea la prioridad, la reducción de la emisión monetaria. Ujú. Y además el Estado tiene otros recursos, ¿no? Tiene déficit primario, no va a poder colocar deuda, entonces ¿de dónde va a sacar la plata para financiar el déficit, para bajar la tasa de interés, etcétera? Claro. Eh, Así que por ese lado, ahí podemos hacer cálculos y hacer modelos y escenarios de cuánto se va a emitir, pero yo creo que estamos hablando de una emisión monetaria que por lo menos va a ser de 40 a 50% de la emisión monetaria, la base monetaria actual. Bueno, y eso es un riesgo latente a que haya una espiralización de la inflación, ¿no? Y obvio, obvio. Claro. A ver, yo creo que van a ser muy moderados, lo dijo el ministro de Sí, Economía, sí, sí. pero hay muchas presiones políticas también, ¿no? O sea, no es solamente en este caso del planteamiento de un programa económico, ¿no? Ujú. Por lo menos en estas condiciones con las que estamos ahora. Está bien. Fausto, recién decías de dónde van a salir los recursos. Hay otra vía que evidentemente se está mirando y que tiene que ver con la presión tributaria y que posiblemente haya novedades en ese plano. ¿Cuánto margen hay ahí Perdón, para aumentar la presión tributaria en la Argentina hoy? no hay margen para aumentar la presión tributaria, ninguno. Ujú. Ni siquiera hay margen para mantener la presión tributaria. Lo que pasa es que de corto plazo lo puede hacer, pero no significa que tengas margen. Argentina no tiene margen ni para mantener la presión tributaria, es lo que te digo. Ujú. Argentina está estancada hace 9 años en gran medida porque tiene una presión tributaria impagable. Entonces, no hay margen para mantener la presión tributaria. Ujú. No hay margen para suspender el pacto fiscal ni ninguna de esas cosas. La Claro. presión tributaria en Argentina tiene que bajar. Cosa Tiene que que también bajar y no empezó, poco. cosa que los gobernadores empezaron a discutir, algunos también, ¿no? De dejar de Sí. lado el pacto fiscal y volver a que les permitan, por ejemplo, volver a recuperar terreno con ingresos brutos y demás. Sería criminal eso. Sería criminal. El pacto fiscal ni siquiera es lo fuerte que debería ser. Pero A ver, era Argentina, algo, ¿qué? pero era algo, digo. Era algo, claro, y era algo en el sentido correcto. Ujú. Yo creo que sería criminal. Hay que entender una cosa, Argentina no va a volver a crecer hasta que no baje la presión tributaria. No digo que no pueda crecer un año o dos, porque tenemos capacidad ociosa, pero crecimiento de verdad, crecimiento como para generar trabajo a la larga, para tener una economía que mejore todos los años, crecimiento de verdad, no vamos a tener hasta que no baje la presión tributaria. Ujú. Fausto, Y si están esperando los gobernadores o los presidentes o quien fuera que mejoren la actividad económica para bajar la presión tributaria, no lo van a encontrar nunca eso. ujú. Es al revés. Es al revés. Ujú. Exactamente. Fausto, buen día, Javier es mi nombre. Te iba a preguntar, ¿Qué tal, ¿qué te Javier? sugiere la figura de Guzmán y de su equipo y este tándem Guzmán-Culfas, ¿no? Mucho más en términos de producción y demás? A ver, vamos a ver cómo anda. La verdad es que yo a Guzmán mucho no lo conozco. Sé que tiene un buen track académico, que es un economista formado. De hecho, lo que ha dicho en su discurso ha sido bastante razonable en términos generales. Me parece, ya te digo, que en general el programa tiene su lógica. Él lo que dijo tiene completamente lógica. Dice, necesitamos reestructurar la deuda
la deuda no es sostenible, lo cual es cierto. Y lo que dijo es, mirá, hasta que no hayamos superado, y lo dijo así, dijo, hasta que no hayamos superado el primario, ni la deuda es sustentable, y la inflación va a ser reducida. Algo de eso dijo, de una forma más política, ¿no? Sí. Pero lo importante es superar el primario. Lo único que dijo es, no lo podemos hacer ahora. ¿Está bien? Y la gran pregunta es, o sea, lo que dijo está bien en el diagnóstico en ese sentido, ni la deuda ni la inflación puede ser bajada hasta que vos no tengas superado el primario. Pero lo que pasa es que la pregunta es cuánto va a ser el ajuste fiscal. Si no lo puede hacer en 2020 está bien, porque hay emergencias sociales. Entiendo que ahí tenés alguna restricción política, pero el 2021 lo va a ser año electoral. El 2023 lo va a ser el año electoral. ¿Qué año te queda para hacer esto? ¿El 2022? Claro. Dentro de 3 años. Fausto Fernando te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Te quería preguntar cómo crees que va a funcionar, si crees que va a funcionar en algo la ley de góndolas, con algunos productos regionales al lado de otros más importantes. Perdón, te escuché muy bajito. ¿Cómo crees que va a funcionar la ley de góndolas? Si va a aportar algo al cambio de precios. Sí, va a aportar, va a hacer que todos los precios suban. Más. Bien. Porque básicamente la ley de góndolas, primero, lo que implica es un impuesto para todos, el 4%. No, sé que acá por Buenos Aires, por diferente. Acuérdense que la ley de góndolas obliga a los supermercados a tener un contrato con cada proveedor, lo cual implica una tenemos un problemita en la con línea, mucho ruido. con mucho ruido en la línea. A ver si. A ver. Ahora sí. Nos decías. O sea, en primero van a subir los precios, porque ya te digo, la ley de góndolas implica la firma de un contrato con cada proveedor. Sí. Y eso implica pagar impuestos a los sellos. O sea, que cosas que no necesariamente es así. Están en acuerdos entre privados. Así que yo ahí te debo 4% de aumento por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires. Adicionalmente, las grandes compañías, que son las que más proveen a supermercados, tienen menos espacio en contra, con lo cual van a tener mayor gasto de distribución y traslado, porque van a tienen menos espacio para poner sus productos. Con lo cual van a estar rotando los productos más rápidamente, eso implica más camiones, más repositores, etc. Y para las pequeñas empresas que se quieran meter en el supermercado, se van a encontrar con un montón de gastos que son de supermercado, que es tener un repositor, tener que llenar un montón de papeles, porque hoy los supermercados, gracias a las PYME, son co-responsables de sus proveedores si algún proveedor no paga impuestos. Entonces te van a empezar a pedir un montón de papeles en la FIP, etcétera. Y todo eso más costo. Así que te lo van a tratar de trasladar. Esta ley de góndolas es un sinsentido total. Si hay un acuerdo entre privados, si el acuerdo entre privados funciona bien, ¿para qué meterse en el medio? Porque en general lo que hace es romper las cosas, ¿no? Y además creo que va a ser difícil de aplicar, porque veo difícil que estas economías regionales se quieran meter en el negocio del supermercado, ¿no? No sé si yo se las recomendaría, en la medida de lo posible. Hay algunas que sí pueden entrar, o hay algunas que pueden beneficiarse, está claro, pero... ¿No ves que haya un cambio importante con eso? No, porque a ver, el supermercado es como el gran mercado gigante donde hay que competir todos contra todos, ¿está? Sí. En ese mercado gran gigante está compitiendo el chiquitito contra el grande. ¿Y vos te crees que a los chiquititos les conviene competir de frente contra el grande en el supermercado? No es la mejor estrategia. La mejor estrategia es que tratar de ir por otros canales. Otros carriles. Está muy Y bien. además ten en cuenta que el supermercado es el 34%, 25% de la distribución total de alimentos. Claro. Ni siquiera no es la más importante. Y el objetivo de tratar de reducir la pobreza vía supermercado es medio... te das cuenta que es medio ridículo, ¿no? Bien. Fausto, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Hasta luego. Gracias.